¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar los temas paz armada y Revolución Rusa. Veamos. ¿Qué significó la paz armada? Bueno, la paz armada va a ser aquel periodo posterior a los diversos enfrentamientos que surgieron en Europa. Por ejemplo, los de 1870, cuando cae el Segundo Imperio Francés en manos de, en todo caso, ¿no?, representado por Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Posterior a ellos, pues surgieron diversos procesos independentistas dentro de Europa. Los más importantes podríamos decir, por ejemplo, la independencia de Italia, uno de ellos. Otro sería, por ejemplo, la independencia de Alemania, que también pues aprovecharía este periodo para lograr la unificación de los diversos reinos que formaban parte pues de imperios, en todo caso, no de regiones cercanas a, o que se encontraban dentro de los territorios de Austria, por ejemplo, de Prusia. Y estos eventos que surgieron a partir de 1970 en adelante fueron la antesala de lo que significaría la paz armada. Entonces, hablaríamos aquí de las rivalidades coloniales entre las grandes potencias. Sí, porque vamos a explicar, por ejemplo, vamos a observar que aquí, durante este periodo, posterior a las guerras y a los procesos de independencia, es decir, a partir de 1890 en adelante, pues lo que ocurre será digamos, la búsqueda del establecimiento a nivel imperial de muchos de los estados europeos. Entonces, va a haber una rivalidad, sí, pero no va a haber un enfrentamiento directamente, sino va a ser, digamos, un tipo de rivalidad indirecta, enfrentamiento indirecto a través no del ámbito militar, sino a través de aspectos, por ejemplo, comerciales. Conflicto por el predominio en los Balcanes y en el Mediterráneo Oriental. Bueno, el Mediterráneo Oriental vendría a ser aquella parte del mar Mediterráneo que limita con el continente asiático. Pues el predominio de estas regiones básicamente se centraba en la utilidad que ella permitiría, por ejemplo, el comercio con los pueblos asiáticos, por ejemplo. Entonces, en la llegada hacia estos espacios de diversas potencias generó siempre una demanda por quién controlaría esta zona de comercio, ¿no? Que antiguamente pues nosotros hemos escuchado y hemos sabido también que a este territorio se le llamó Constantinopla. Después, cuando fue conquistado por los turcos otomanos, se le llamó, por ejemplo, Estambul, pero siempre fue una zona estratégica porque esta región era la puerta de entrada y salida de productos europeos y asiáticos, ¿no? Entonces, ese espacio siempre fue una zona de control. Luego tenemos otro aspecto muy importante que es la tensión por cuestiones locales de fronteras, como el problema de Alsacia y Lorena, que esto se daría, por ejemplo, durante la guerra entre las colonias o las potencias europeas y Francia, ¿no? Entonces hablamos justamente aquí de este aspecto netamente importante, que vendría a ser las disputas limítrofes, que será un factor que influirá posteriormente en lo que significaría el desarrollo de de este tipo de conflictos, ¿no? Los espacios fronterizos. Recordemos que en el Segundo Imperio Francés, pues Francia busca recuperar los territorios que habían sido conquistados durante la época de Napoleón Bonaparte, pero obviamente tendrán que existir alianzas entre los imperios de aquel entonces para evitar el expansionismo de nuevamente el poderío francés. Entonces, pues esto generó nuevamente una división del territorio, nuevamente pues digamos, repartición de los espacios que pertenecían a las potencias o a los imperios antes del proceso de expansionismo francés, ¿no? Entonces ahí es donde surge justamente esta problemática. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, también el desarrollo industrial en el terreno de los armamentos que obligaba a una renovación permanente de cada nación para no ser superada por sus rivales. Una de las competencias que surgió durante este periodo fue justamente la competencia de lo que significaría, por ejemplo, el aspecto militar, ¿no? Es decir, no hubieron enfrentamientos, pero sí las potencias europeas buscaban estar a la par o tener armamentos que les permitiera poder atender cualquier tipo de problemática, por ejemplo, militar, ¿no? Ellos son, digamos, procesos sumamente
continuos. ¿Por qué? Porque las potencias militares, luego de lo que habían vivido durante el siglo XIX, es decir, continuas guerras, revoluciones, por ejemplo, conflictos armados, tanto internos como externos, pues muchos de ellos ya no querían ser sorprendidos por el problema nuevamente del ámbito netamente militar. Por lo tanto, pues surge justamente esta, esta necesidad de estar, digamos, a la par con el ámbito económico y también militar, ¿no? Que es justamente la parte que está, la que destaca en este momento. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la competencia en el logro de mercados por parte de las industrias y los capitales de las naciones poderosas. Como habíamos mencionado, una de las formas de enfrentamiento que ahora va a surgir será a partir, por ejemplo, de eh, el ámbito militar. Es decir, muchos de los países van a desarrollar diversas industrias, entonces ahora viene una competición por quién, digamos, estaría al frente o quién dominaría los nuevos mercados, donde obviamente se podrían vender los productos que ellos habían elaborado. Algo muy importante durante este periodo será que muchas de las potencias, por ejemplo, van a aprovechar el desarrollo industrial para elaborar productos, comercializarlos, venderlos, distribuirlos, pero obviamente los mercados más atractivos en ese entonces era la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque en el continente americano, en el continente asiático y africano, pues no existían grandes familias o grupos económicos como actualmente existe. América, Asia y Oceanía y África eran más vistos como espacios continentales de donde se podía extraer recursos. Entonces, no eran vistos como mercados necesariamente potencialmente crecientes para poder instaurar una empresa o en todo caso la venta de productos. Por lo tanto, era una competencia entre las potencias por quién podía conseguir la mayor cantidad de clientes dentro de este espacio, ¿no? Entonces, esos son los entornos o el entorno que surgiría en el proceso llamado paz armada. Recordemos que se va a llamar paz armada. Primero, paz porque no van a haber enfrentamientos entre las potencias durante este periodo. Claro está que surgirán, por ejemplo, sí, problemas a nivel político, a nivel social, la lucha de clases dentro de los propios países, es decir, rebeliones internas, pero enfrentamientos entre estos países no surgirán durante este periodo. Se va a llamar armada porque pese a que no van a haber guerras entre los países europeos principalmente, pues sí surgirían, digamos, la necesidad de estar pendientes o estar preparados para un posible enfrentamiento o disputa por algún territorio, por ejemplo. Entonces, eso sí estaría, digamos, siendo parte del proceso en este periodo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Bueno, como ya no se iba a utilizar dinero para, digamos, solventar o sustentar campañas militares, que obviamente eran muy costosas por todo lo que significaba armamentos, ropa, alimentación, digamos, combustible para los vehículos. Entonces, había dinero. Y como había dinero, ¿qué se optó por usar? Se optó por, digamos, emplearlo en otras actividades, ¿no? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, un periodo que se le va a llamar la Belle Époque. Veamos. La Belle Époque será un periodo de, bueno, la época europea, donde vamos a observar nosotros pues una serie de impactos muy positivos en el ámbito social. Veamos.
Bien, hemos visto, bueno, un pequeño video acerca de lo que significó en este caso la Bella Época, que fue un periodo básicamente que tuvo características muy particulares. ¿Cuáles eran estas características? Primero que, digamos, el expansionismo del imperialismo. Esto significó, por ejemplo, que muchas de las empresas, pues no solamente tuvieran sedes en una región, sino buscaran tener sedes en otras regiones. Se fomenta el capitalismo, es decir, la posesión de los bienes para crear nuevos bienes. Desarrolla la ciencia también, que es un aspecto muy importante y que va a Ujú, influir justamente en la vida a nivel económico, porque la ciencia va a estar presente en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito del transporte, en el ámbito también en el ámbito de la medicina, por ejemplo, también grandes avances a nivel sobre todo del transporte y de las comunicaciones. La tecnología, las máquinas permitieron la creación de productos que se elaborarían en serie y que permitirían abastecer con mayor rapidez las necesidades de la población. Entonces, ahí hay un aspecto muy importante. Como había dinero, obviamente porque ya no se estaba gastando el dinero en campañas militares o en la compra de armamentos, pues de, digamos, de un espacio o de un alcance mucho mayor, entonces se dio paso al desarrollo de las telecomunicaciones, por ejemplo, de la comunicación, en realidad, por ejemplo, la creación del teléfono, del telégrafo, los ferrocarriles, que empezaron a abaratar sus costos porque los recursos para poder mantener los ferrocarriles eran traídos del propio país en las partes interiores o eran traídos de las colonias en sus otros continentes, entonces no generaba pues una alta demanda o no era un costo muy alto el que se tenía que asumir por este proceso. Por lo tanto, tenemos ahí nosotros este ámbito. El transporte a nivel, digamos, general va a mejorar la economía porque las embarcaciones, los ferrocarriles van a permitir transportar los productos con mayor facilidad, atender a los mercados con mayor continuidad, entonces ya no se iba a ver el problema de la escasez de los recursos. Claro, esto obviamente era visible para las clases económicas medias, las clases económicas altas, la burguesía, porque ellos eran los que tenían o poseían el dinero. Las clases sociales bajas finalmente sí tenían acceso a ello, pero no era un acceso pues global o completo, sino que era limitado, no tenían los recursos para poder atenderlo. En cuanto al desarrollo tecnológico también, la iluminación de las ciudades fue un factor muy importante que influyó en este periodo porque durante este periodo, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros que la iluminación trajo consigo pues las reuniones en las noches, también trajo consigo que los espacios públicos sean tomados o sean visitados durante la noche. Hubieron más reuniones de este tipo, la gente tenía una vida mucho más nocturna, tenía encuentros, ¿no? Reuniones durante las noches, se hicieron muy populares las fiestas, por ejemplo, las reuniones, se crearon centros nocturnos de diversión, por ejemplo, como habíamos visto en el video, los llamados cabarets o espacios donde se brindaba atención para el público adulto, es decir, eran shows que ofrecían pues bailarinas para las personas de aquella época, ¿no? Entonces, hubieron una serie de cambios que trajo consigo pues esta bella época, ¿no? La moda refinada, la educación como un elemento muy importante para el crecimiento de las sociedades. Por ejemplo, los hombres eran considerados pues, personas muy educadas, personas muy instruidas, que conocían muchísimo de arte, de historia, de ciencias, no tenían modales muy refinados. Las mujeres de igual manera tenían una forma de vestir, una forma de comportamiento, tenían modales que mantener, que expresar, que en este caso que difundir. Entonces había bastante desarrollo de ese periodo, por eso se le llamó la Belle Époque o la Belle Époque o la Belle Époque o Bella Época, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa y como antecedente tendríamos nosotros primero que en el año 1894 asume el gobierno de Rusia el zar Nicolás II de la dinastía Romanov, que venía pues gobernando casi 300 años o que venía ya gobernando desde el siglo XVII. Existían grandes diferencias entre la clase trabajadora y la nobleza, es decir, la familia del zar vivía pues rodeada de lujos, de opulencia, mientras que la población rusa lamentablemente se veía afectada por temas como la hambruna, temas por ejemplo como la muerte por friaje o la muerte por las bajas temperaturas, por las malas condiciones económicas que vivía el país, que era un país agrícola, Rusia era un país agrícola o abocado a las actividades agropecuarias principalmente.
Y bueno, lamentablemente, pues en este contexto de, digamos, diferencia de clases sociales, en este contexto donde vamos a ver, por ejemplo, que la población, el proletariado, era, digamos, era muy menospreciado por la clase dominante, en todo caso por la monarquía, surge pues para, digamos, para desdicha, ¿no?, de Rusia, la guerra con Japón, ¿no? ¿Por qué decimos para desdicha? Porque lamentablemente, lo que todos pensaban en su momento que iba a ser una victoria fácil del ejército ruso sobre el japonés, pues esto terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Y Japón terminaría ganando la guerra. En el año 1905 se firmaría el Tratado de Portsmouth y con este se pondría fin a los enfrentamientos y obviamente pues Rusia tendría que ceder algunos territorios en este caso, al gobierno japonés. En pleno proceso de guerra con Japón y peor aún, producto de la pérdida de esta guerra, pues la población nuevamente expresó su malestar, su disconformidad y su rechazo completo a la gestión que estaba realizando el zar Nicolás II. Obviamente, pues en el año 1905, luego de firmada la paz con Japón, pues existe una gran, digamos, gran rebelión o gran protesta a la cual se le va a llamar pues el Domingo Sangriento, ¿no? Y este Domingo Sangriento pues significaría que muchas de las personas, digamos, serían asesinadas por el propio ejército ruso. Ante las protestas que existieron en aquel entonces, pues el zar comunicaría su manifiesto de octubre, ¿no? ¿Qué propondría él en el manifiesto de octubre? Propondría primero la protección de los derechos civiles, es decir, de las personas, la vida, la salud, la integridad, la creación de una constitución que vendría a ser pues un instrumento básico para poder organizar políticamente el Estado, y también la creación de una Duma imperial. ¿Qué era una Duma? Una asamblea nacional, es decir, la posibilidad que las personas pudiesen elegir a sus autoridades. ¿Qué pasó para que Japón y Rusia se enfrentaran? El motivo de la disputa fue el territorio de Manchuria, esta región que se encontraba dentro del espacio chino, pero que tenía o estaba disputándose por Japón y en este caso Rusia, ¿no? Rusia, ¿qué es lo que quería? Rusia quería tener dominio de ese espacio para poder construir su ferrocarril transcontinental que lo comunicaría hasta el océano Pacífico, por la parte norte del Océano Pacífico. Mientras que Japón era pues un estado en crecimiento que buscaba apoderarse de ese territorio. ¿Por qué? Porque como sabemos, Japón es una isla. Entonces, como es una isla, tenía pocos recursos dentro de la isla, por lo tanto, tenía que buscar recursos en otros espacios. Encontraría en Manchuria importantes recursos o espacios, por ejemplo, para el aprovechamiento de minerales, por ejemplo, y con ello también buscaba justamente este sector. Por lo tanto, Japón estaba enfocado en poseer Corea y además, pues, poseer Manchuria, ¿no? Por los recursos que este tenía. En esta región de Manchuria existía un puerto llamado el puerto de Arthur. Este puerto era uno de los puertos más importantes porque era el que permitía el embarque y desembarque de productos hacia el continente asiático. Entonces, este fue el motivo del enfrentamiento, ¿no? El dominio sobre las regiones de Manchuria. Y bueno, va a sufrir, va a tener dos protagonistas también importantes, ¿no? China, por ejemplo, que era dueño de la región de Manchuria, pues no podía competir con Japón porque estaba también atravesando graves problemas a nivel interno. Entonces, pues China le ofrece el apoyo a Rusia ante la lucha con Japón. Pero aparece también otro imperio que se aprovecha de este proceso, que será pues el Reino Unido, y el Reino Unido le ofrece la ayuda a Japón para enfrentar al ejército ruso. Le ofrece pues sus embarcaciones militarizadas y bueno, ¿no?, sus barcos de guerra que van a ser aprovechados justamente por el ejército japonés y que era pues un armamento con el cual no contaba el ejército ruso y finalmente pues terminar derrotándolo, ¿no? En el año 1905 se firma el Tratado de Portsmouth que daría fin a este conflicto. Bien, chicos, vamos a continuar en la segunda parte del video con lo que resta. Gracias.